manifestar nuestra alegría de este gran paso que dimos aprobando las normas básicas que nos hemos dado. Lo que vamos a ver es quién tiene de verdad el control de la convención. Si aquellos que insisten en declararse soberano y saltarse las normas democráticas o aquellos que están por respetar el Estado de Derecho. Aquí, la Constitución es muy clara en el artículo 133 en decir tres cosas. Que las normas constitucionales se aprueban por 2/3, que el reglamento de votación se aprueba por 2/3 y que la convención no puede alterar los quórum de votación. Esas tres cosas las señala la Constitución. Y acá una mayoría en la convención que eligió cumplir una de ellas y las otras dos no. Eligieron cumplir aquella que dice que las normas constitucionales se aprueban por 2/3 y para respetar eso eligieron infringir las otras dos, que es la de que el reglamento de votación se aprobó por mayoría. Ahora, ¿cuál es el sentido de esto? Las normas se aprueban por 2/3 para buscar acuerdos amplios. La razón de que el reglamento tenga un quórum alto es precisamente para que cuando avance el trabajo constituyente y esas mayorías en algún minuto no se consiga, no pueda venir una mayoría circunstancial y decir, ¿sabe qué más? Vamos a cambiar las reglas del juego, entonces por simple mayoría. Y aquí lo que se decidió fue que el reglamento de votación, que era obligación por parte de la Constitución aprobarlo por 2/3, se decidió que todas las normas de votación se aprobaran por mayoría. Y eso es infringir la Constitución, al menos en esa parte. Porque aquí, en lo que ha dicho Ignacio, hay cosas distintas. Una cosa es que la Convención tome un acuerdo para resolver la disputa sobre qué normas tienen o no tienen 2/3. Obviamente que al final no es soberano, porque si al final uno no queda contento en la calificación que hace, es la Corte Suprema en el reclamo que hoy día existe quien define si una norma es 2/3 estaría violando o no. Es cierto lo que dice Ignacio, que la Constitución dice que solo las reglas de votación. Sí. Pero no es cierto que solo sea regla de votación el artículo 94 y 95 del reglamento que dice cómo se aprueban las normas. A juicio nuestro hay muchas otras normas de votación o que inciden en la votación. Por ejemplo, la de los plebiscitos dirimentes, el cierre del debate, la norma de uso de la palabra para fundamentar los votos. Y tanto es así que el artículo que modifica el reglamento, que es el 101, dice expresamente que para modificar las normas de votación se requieren 2/3. Bueno, ese artículo también lo dejaron con quórum simple. Y el perjuicio que hay acá en todo esto, porque es cierto lo que dice Pato, que para ir a la Corte Suprema tiene que haber un perjuicio, tiene que haber un daño. ¿Cuáles son los perjuicios que hay acá o que eventualmente podrían haber? A todo esto estamos en el medio del proceso, por eso todo lo que se estudie todavía no termina de votarse el reglamento. ¿Cuáles son los perjuicios? Que hay normas que quedan extraordinariamente debilitadas. Por ejemplo, esto que la reforma del reglamento se determine que se puede aprobar solamente por mayoría simple y no por 2/3. Si se aprueban los plebiscitos dirimentes por simple mayoría, bueno, eso afecta directamente la forma de votar las normas constitucionales. La que menos afecta, curiosamente, es la que define los quórums por los que se votan las normas constitucionales, porque el día de mañana, si la Convención quisiera aprobarlo por un quórum distinto, está la Constitución. Ahora, lo que yo creo que hay acá, porque esto es una lata de jurídico, la señal política que a mi juicio hay acá, es que tuvieron que armar toda esta triquiñuela, o como queramos llamarle, para no ser hiriente con lo que se hizo, porque no hay en la Convención 2/3 dispuestos a respetar los límites de la Convención. Porque si hubieran tenido al Partido Comunista dispuesto a respetar los límites que establece la Constitución, no habría habido problema en que las normas se hubieran aprobado por 2/3. Sí, pero el problema que hay es que no tenían ese quórum y por eso tuvieron que armar todo este enredo, pero la Constitución no es un menú, que si hay 3 cosas obligatorias, uno elija, cumplo la primera, la 2 y la tercera, no, porque por estrategia política me sirve más. Además hay un error en lo que tú dices, porque si fuera ese el criterio, yo entiendo, Jaime Baza dijo, apliquemos el criterio más restrictivo para determinar qué normas son de votación. Pero por Dios que fue restrictivo, porque hicieron que no hubiera ninguna norma de votación. O sea, esta es la única convención constituyente en el mundo que no tiene reglas de votación. Porque si hubiera una regla de votación, tendría que haberse aprobado por 2/3. Por mayoría que no había ninguna. Y es contradictorio con el reglamento que habla que para reformar las normas de votación se requerían 2/3. Habla de reglas de votación. Entonces, es muy raro que quede una convención sin reglas de votación. ¿Ir a la Suprema o no ir a la Suprema? Por supuesto que están todas las alternativas arriba de la mesa, pero estamos en el medio del proceso de votación. Porque puede pasar, y yo creo que ahí sí es una tarea para usted y sería una señal política importante, que al menos el artículo que dice que las normas constituyentes se aprueban por 2/3, ojalá tenga 2/3. Porque ahí sanearían todos los problemas de quórum. Ahí sanearían, no, porque sanearían los problemas de quórum. En esa. Hay un aspecto en el que estoy de acuerdo, que hay una señal importante en avanzar en tener reglamentos. No podíamos seguir sin reglas. O sea, el reino de la arbitrariedad, eso era el peor de los mundos. Yo prefiero un mal reglamento, pero tener un reglamento al fin, y eso es un avance para poder partir con el debate de fondo. Pero yo, a diferencia de Pato, yo siento que los que dieron un paso adelante la semana pasada fueron aquellos que creen que la Convención es soberana para darse las propias reglas. Porque en definitiva lo que se aprobó por mayoría... Lo que se aprobó por mayoría fue saltarse 2 normas del 133 de la Constitución. No están contentos, por lo tanto,
por favor, eso ya no sé los estados de ánimo de cada uno, pero aquí se demostró, primero, que no hay 2/3 en la Convención para respetar las reglas de la Constitución. Y segundo, se dio un paso más en quienes creen que esto es soberano y que se pueden dar las normas en el pleno que quieran.